Hola chicos, ¿cómo están? En la clase anterior estuvimos viendo cómo construir y trazar en un ángulo su bisectriz. La bisectriz divide al ángulo en dos ángulos iguales. Vamos a continuar trabajando con ángulos y en la clase de hoy vamos a ver ángulos adyacentes y opuestos por el vértice. Vamos a ver acá. Ángulos adyacentes y opuestos por el vértice. ¿Qué es eso? Bueno, pensemos o vemos un ángulo llano. ¿Se acuerdan que los ángulos llanos medían 180 grados? ¿Sí? Bueno, ahora supongamos que yo a este ángulo llano le trazo otra semirrecta aquí, ¿no? Entonces voy a tener dos ángulos. Uno que va a estar acá, supongamos que mide 75 grados. Y el otro que se generó de este lado. O sea, compartiendo este lado, tendríamos el ángulo A, B, C, D. O sea, el ángulo A, B, C y C, B, D. Como dijimos que un ángulo llano mide 180 grados y de esta manera tenemos un ángulo adyacente porque comparten los mismos lados, tanto este ángulo como este. Para saber el valor de este ángulo, el ángulo DBC, yo tendría que hacer 180 grados menos 75 grados y obtendría el valor de este ángulo CBD. A ver, 10 menos 5, 5, 0. Sería 105 grados. A estos ángulos se los llaman adyacentes, ¿sí? Y la suma de ambos ángulos es 180 grados, siempre. Ahora, si nosotros tenemos un ángulo así, ¿no? Tenemos rectas que se cortan de manera oblicua. Si este ángulo mide 70 grados, este ángulo también mide 70 grados. Son iguales. Vamos a ponerles nombre para ubicarnos, pero le vamos a poner letras griegas a este. Acuérdense que los ángulos le podíamos poner letras griegas, letras como acá, letras mayúsculas. Vamos a ponerle a este alfa y a este beta. Alfa es igual a beta por opuestos por el vértice. Ahora, ¿cuánto medirá entonces delta y gamma, estos dos? Si los miramos son opuestos por el vértice, tendrían que medir lo mismo. Pero ¿cómo calculo yo esto? Tendríamos que, en principio, si hacemos así, tapamos esta parte, fíjense que volvemos a tener ángulos adyacentes. Tenemos este ángulo y delta que son adyacentes, y acuérdense que los adyacentes miden 180 grados la amplitud. Entonces, para saber el valor de delta, yo tendría que hacer 180 menos 70 y sería 110 grados. Quiere decir que este mide 110. Como este es su opuesto, también va a medir 110 grados. Por otro lado, si lo quisiéramos comprobar, fíjense, si yo trazo una circunferencia, miren, fíjense que hasta aquí tendríamos 180 y de este lado también 180, sería 360. Entonces podríamos haber hecho 360 grados
menos estos dos ángulos y me daría el valor de estos dos ángulos juntos. Pero la forma más práctica de verlo es teniendo en cuenta que aquí tengo ángulos adyacentes. Espero les haya sido clara la clase de hoy. Vamos a seguir y continuar con este tipo de actividades, de este tipo de ángulos, y los vamos a seguir ampliando. Después les voy a mandar actividades a ver cómo resultó esta clase. Nos vemos en la próxima.